Hola, este tutorial está basado en un ejercicio de poder hacer ilustración en Photoshop a través del calco, tomando una fotografía como referencia. Podemos utilizar las diferentes fotografías, simplemente hay que tener en cuenta unos parámetros iniciales para poder iniciar el dibujo. Yo voy a abrir esta imagen en Photoshop, ustedes pueden elegir cualquier imagen de referencia que quieran. En este caso la mayoría las tengo de plano medio, el plano americano, donde solamente estamos observando la mitad del cuerpo hasta muslos, porque pues, la mayoría de líneas de vestuario que se estaban desarrollando era ropa interior, lo cual no requerían mostrar pues, el resto de las extremidades. Si voy a trabajar sobre esta fotografía, lo primero que tengo que tener en cuenta es que acá sí necesito modificar la anchura, altura y resolución de la imagen, porque esta la voy a descartar posteriormente. Y como necesito que la calidad de la imagen sea óptima, pues siempre tengo que tener en cuenta la mayor resolución posible y la altura pues ya acorde al destino final. Generalmente puede ser a tamaño legal oficio o en este caso el tamaño de un cuarto, que es una altura básica de 35 por 25, pues obviamente como es una imagen horizontal, si fuéramos a invertir pues nos daría entonces acá 35 y en altura 25. Ok, una vez nosotros definimos esto, pues ya obviamente podemos empezar a dibujar directamente sobre la fotografía. Esos son algunos ejemplos en los que he trabajado. Lo primero que vamos pues a procurar dibujar es siempre el cuerpo. Quiero que observen algo, y es que los trazos generalmente cuando se toman las fotografías no tienen que ser exactos, al contrario, la idea es que nosotros manipulemos y modifiquemos y de cierta forma pues vayamos dándole nuestro toque de estilización. Voy a bajarle un poco la opacidad a la imagen de la fotografía, que de esta forma también es mucho más fácil dibujar. Observen que yo estilicé cuello, la cara no coincide, el ancho de los brazos tampoco coincide porque hice un proceso de estilización. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a dibujar es, voy a crear aquí una capa nueva, es básicamente utilizar los pinceles que más se nos ajusten. En el caso de esta ilustración, yo utilicé un tipo de pincel que simulaba el trazo de grafito. Entonces, estos pinceles, algunos pues los trae el software por defecto, pero en internet hay una serie de páginas donde ustedes pueden descargar diferentes tipos de pinceles. Observen. Entonces, lo primero que hay que hacer es básicamente este trabajo, pues yo lo realicé obviamente con la tableta digitalizadora. Yo tengo una Wacom. Existen otras en el mercado, otras marcas, ya es el gusto de cada persona y pues obviamente las herramientas con las que cuente. Con mouse se puede hacer, es un poco más restrictivo, solo que pues con la tableta es un poco más intuitivo el proceso. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta para empezar a hacer el redibujado, yo voy a tratar de simular por lo menos solo unas partes del redibujo de la boca. Entonces la herramienta de pincel, que el atajo es V larga, y es esta herramienta que tenemos acá. Entonces con el clic derecho del mouse o el segundo botón superior de sus lápices de dibujo de Wacom o de tabletas digitalizadoras, pues vamos a encontrar diferentes pinceles. Como les decía, yo tengo una versión anterior al software. Generalmente no soy fan de descargar las últimas versiones, a menos que ya sea necesario porque el equipo me lo requiera, pero básicamente porque pues con este software, con esta versión, pues puedo hacer lo mismo. En las últimas versiones ustedes ya van a encontrar como esto organizado por carpetas, pues es la única diferencia, y van a encontrar diferentes formas de pinceles. Yo acá utilicé unos que son estos de acá, que son los que simulan, ahí me está apareciendo, aerógrafo. Aquí hay otros que puedo estar utilizando, que son los básicos que simulan ciertos trazos de grafito. Ya pues cada uno va trabajando pues dependiendo de las necesidades, carboncillo cuadrado, etc. Entonces este tipo de herramientas nos funcionan, además que puedo definirles un tamaño dependiendo de mis necesidades, y con la tableta es mucho más intuitivo el trabajo. Observen. ¿Qué consejo les doy para el momento de empezar a dibujar? Básicamente que traten de hacer trazos fluidos. Si yo trato de hacer un contorno, un calco preciso, muchas veces la tableta lo que va a hacer es que va a ser tan precisa que va a calcar hasta mi pulso tembloroso. Entonces es importante que tratemos de hacer trazos sueltos y más fluidos, que la tableta sí mismo lo va a entender. Entonces observen que los trazos están muy gruesos, entonces básicamente es tratar de trabajar
a las medidas que nosotros necesitemos. Es importante tener en cuenta que las tabletas generalmente sienten presión dependiendo también del tipo de pincel. Hay algunos pinceles pues que necesitan pues diferentes tipos de durezas, que en este caso estamos hablando de transparencias del trazo. Bien, aquí ya encontré un pincel, me parece de los que les comentaban que parece carboncillo, perdón, grafito. Entonces con él básicamente pues la idea es que ustedes empiecen a hacer el redibujo. Como les decía, es mucho más fluido. Ustedes empiezan a procurar hacer los trazados de forma más fluida. De esta forma pues yo puedo controlar que los trazos me queden un poco más definidos. Yo me puedo pasar a la herramienta de Eraser, acá la dureza debe estar cercana al 100%. Y con esta herramienta pues yo puedo venir y perfilar y borrar elementos que me parezca que me estén quedando fuera de lugar. Igual hay personas que dibujan excelente haciendo lo que yo llamo la línea peluda o remarcando el trazo, por ejemplo esto, y es un tipo de ilustración interesante. Lo único que hay que tener en cuenta es que recordar que la imagen es una base, pero no es una cárcel que tengamos que definir. Yo puedo venir y tratar de trabajar básicamente acorde a mis gustos y pues obviamente a las estructuras con las que yo trato de hacer las ilustraciones. Entonces la idea es básicamente poder estar cómodos con el proceso de ilustración. Como les decía, los trazos quedan mucho más fluidos si yo trabajo con líneas o trazos sueltos. Ok, observen, básicamente ya tenemos una estructura. Listo. Bueno, este es básicamente un pequeño ejemplo de cómo podemos aprovechar a utilizar una fotografía como referente. No voy a mostrar todo el proceso porque acá nos podemos gastar bastante, pero pues les voy a mostrar ejemplos de cómo puede llegar a quedar. Observen, tomando una fotografía como referencia. Obviamente los artistas naturalistas de talentos innatos dirán que es mejor tratar de dibujar a ojo, pero esta es una técnica, así que es válido conocer todas las técnicas y los medios con los que se trabaja. Entonces es importante tener en cuenta que necesitamos trabajar en todas las líneas que necesitemos y los trazos que necesitemos. En este caso pues yo voy a ocultar ligeramente la fotografía para que observen cuál fue el resultado. Entonces yo trabajé con diferentes anchos, grosores, en algunos lados di mucho más énfasis de las estructuras. Y como les decía, se me facilitó mucho el trabajo cuando empecé a soltar el trazo con la tableta. Nosotros por el miedo a la tableta, recuerden que la mano puede estar apoyada directamente en ella, el lápiz va flotando si lo queremos usar como herramienta de mouse, y ya cuando querramos hacer trabajos directamente en el proceso, pues obviamente vamos a hacer contacto con la tableta. Ok. Algo importante en estos procesos de ilustración es que la pose o el contorno del cuerpo debe estar en capas independientes, y en otros trazos diferentes pues yo hago el vestuario. Esto lo hago básicamente por orden porque es mucho más fácil poder cambiarle. De pronto, que me sucedió que el cliente me hacía correcciones del vestuario sobre el figurín, entonces es una forma más fácil de ya tener el figurín listo y poder hacer modificaciones de último momento. Aquí tengo otro ejemplo donde también utilizo una fotografía como referencia. Observen que estilicé cuello, entonces las estructuras pues obviamente no van a coincidir, es simplemente una guía con la que yo obviamente después hago las respectivas modificaciones. Observen los diferentes anchos o grosores de línea para poder darle diferentes énfasis. Entonces observamos unos más finos y delicados para la piel y unos más gruesos para destacar el cabello. Recuerden que el cabello yo lo manejo de esta forma, como por grupos o submechones, y luego con un pincel mucho más delgado pues trabajo todas las líneas internas del cabello. Observen todas las líneas y estructuras, y básicamente acá se hizo el mismo proceso. Tenemos por separado el vestuario, primero se hizo la base desnuda y posteriormente se trabajó
todas las prendas que la tenían. Aquí hay unas adicionales porque pues era una pose en acción, en movimiento, entonces requería pues también los elementos con los que trabajé. Entonces este era básicamente un ejemplo para que ustedes vayan trabajando. Al principio no les va a ser cómodo trabajar con la tableta, como les decía, es mientras nos familiarizamos con el entorno del lápiz, pero una vez nosotros empecemos a hacer ejercicios básicos, por acá, nosotros empecemos a hacer estos ejercicios básicos, por ejemplo, pueden empezar por piezas muy pequeñas como los ojos, ¿me ven? Y pueden lograr unos resultados súper interesantes. La idea es que exploren mucho los pinceles. Hay otros pinceles, los que vienen por defecto. Por ejemplo, estos pinceles que traen por defecto, que son de contornos, que son pinceles pues secos, por decirlo así. Esos pinceles también funcionan. Lo importante es que ustedes, pues obviamente, dependiendo del tipo de ilustración que quieran trabajar, para este ejercicio, pues para este cliente, pues él quería una ilustración que simulara parte de lo que era análogo y aguadas. Entonces por eso utilicé un tipo de pincel que simulara el carboncillo para poder hacer procesos. Entonces recuerden básicamente, teniendo una imagen de plantilla o de base, pues va a ser mucho más sencillo el proceso. No se estresen si la tableta no la dominan al principio, de hecho esta es una herramienta con la que cada quien va adquiriendo sus propias destrezas y va tomando un método de trabajo que más se ajusta a sus necesidades. Pues básicamente ustedes eligen los tipos de pinceles y las estructuras. Yo les voy a mostrar un último ejemplito de un pincel que yo descargué y me pareció genial para poder dar una estructura de acuarela al fondo. Observen, este es un pincel de acuarela. Entonces este me pareció súper interesante porque me funcionó para poder simular este tipo de derrames o de salpicaduras que da las técnicas naturales y las técnicas análogas como las aguadas. Ok, un último consejo, no olviden que las prendas tienen que mantener la circularidad que tienen sobre el cuerpo y sobre todo siempre procurar dibujarlas unos milímetros por fuera de la estructura anatómica para que se perciba que es un textil que está envolviendo la estructura corporal y no se nos vea básicamente como un body paint o un tatuaje sobre la piel. Bien, espero que les haya servido este tutorial y no olviden practicar mucho con la tableta, hacer trazos sueltos y perderle el miedo.